Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias en esta hora porque nos permites llegar a tu casa. Hoy hay una palabra de bendición para todos nosotros. Haznos entender la misma, pero sobre todo vivirla. Parecernos a ti, Señor, en la medida, Padre, que tú nos permitas y que tu Santo Espíritu forje el carácter de ti, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, el tema en esta mañana de esta reflexión, para no tomarle mucho tiempo y usted pueda disfrutar con sus seres queridos. Hoy dijeron que a los padres los van a llevar a Piechan, Chili's, promoción no pagada. No queremos más cuerito de lechón ni arroz con gandules. Queremos cosas que cueste y valga la pena. Los padres hoy me dejan solo. Como quien dice, usted se va a buscar un problema. Amén. Pues gloria a Dios por eso. Eso es, muy bien. Bien, mis hermanos, el tema en esta mañana es el buen pastor. Y fíjense que cómo el Señor hace que esto conecte con el Día de los Padres. Y es que si nosotros que hemos estudiado estos capítulos, miramos desde el capítulo 9, el Señor tiene una conversación. Si usted se acuerda, hace 2 domingos atrás prediqué con nuestro hermano Héctor y él trató el asunto del ciego de nacimiento y cómo el Señor lo sanó. Más adelante Jesús tiene un debate con los fariseos. Y en las últimas palabras del capítulo 9, Jesús dice: yo he venido para darle vista a los ciegos y a los que piensan o creen que ven, sean cegados. Los fariseos se molestan y dicen: ¿qué tú estás diciendo? ¿Que nosotros estamos ciegos? Sí, porque la religión lo que hace es apartarnos de Dios. Y para traerle un leve repaso, yo no digo que la palabra religión sea mala. En Santiago la Biblia habla de la palabra religión. El pastor Santiago a la iglesia de Jerusalén le dice que la verdadera religión pura y sin mácula es que visitemos a los pobres, que ayudemos al menesteroso y a nuestro prójimo. Así que la palabra religión en el primer siglo no tenía una connotación negativa, más bien era la figura del fariseo. Pero en la medida que la iglesia va avanzando y entiende que el Señor vino no a traer una estructura en términos que pueda gobernar el hombre, sino que ahora es Cristo quien gobierna en el corazón del hombre y en el corazón de la iglesia, pues no hace falta una estructura donde un hombre me diga con precisión mis acciones. Me explico, porque claro, el líder espiritual te va a predicar y te va a enseñar. Pero cuando este joven ciego de nacimiento es sanado en un día, que era el día de reposo, los fariseos se molestan y dicen: no te es lícito llevar tu lecho en el día sábado. Y el día sábado era el día únicamente de adoración y no se hacía más nada, no se trabajaba. Solamente ese día estaba convocado para exaltar y adorar al Señor. Sin embargo, los fariseos, para tratar de establecer algún tipo de estructura y aplicación a la vida diaria del pueblo de Israel, establecen 630 y pico de leyes de cosas que no podían hacer. Entre ellas, cargar simplemente un pedazo de tela o un lecho. Para mí era un pedazo de tela donde este ciego lo ponía y allí se sentaba a mendigar. Pero llegaba al extremo de tomar a ese pobre hombre, y como yo les dije, aquellos hombres que conocían la ley de Dios y que decían tener una relación con Dios, cuando ven el milagro de este hombre, en vez de alegrarse por el milagro, le dicen: no te es lícito llevar tu lecho en un día sábado. Mi hermano, eso era para coger ese fariseo y darle con un sartén por la cabeza en términos boricuas y decirle: tú no estás viendo lo que Dios está haciendo.
Y es que llega el tiempo que nos congregamos tantos años en la iglesia y perdemos la verdadera esencia, que lo que el Señor vino a traer a nuestras vidas es una relación profunda a través de la fe. Que entendamos que siempre que nos acercamos al Señor, Él se agrada porque nosotros nos estamos acercando. Y que cuando tú le oras al Señor y aunque no utilices las mejores palabras, Él se agrada porque tú estás poniendo tu corazón. El viernes estuvieron aquí los jóvenes. Hicimos una cadena de oración y cada uno de ellos participó y oró por unas peticiones. Y ellos se reían nerviosos y decían, déjame ver cómo yo voy a orar aquí. Lo que ellos no sabían es que esa oración que ellos dieron y las peticiones que ellos ministraron mi propia vida, porque a través de esa timidez y de esa forma de ellos ser, mientras oraban, y no era una oración muy profunda en términos de liturgia y de palabrería, pero sí era una oración profunda de fe y de relación con Dios, que el Dios mismo cuando escucha a estos jóvenes orar dice, esto es lo que yo quiero. Entonces la palabra religión en el siglo XXI tomó una connotación negativa, porque ahora el religioso es aquella persona que se ha diseñado con mucha corbata, mucho gabán y muy firulístico. Y yo no digo que eso sea malo, porque el gabán no es malo, la corbata no es mala. Es cuando yo le establezco a eso la esencia de que porque yo tengo una corbata y tengo un saco, eso me hace ser mejor creyente que el pastor que hoy vino en Mahone. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Y yo no le puedo adjudicar a la corbata o al pantalón o al no ponerme una chivita. Y yo me acuerdo un joven decir, pero entonces si Dios no quiere que usemos una chivita, ¿por qué nos sale pelos aquí? Preguntas que parecieran ser triviales, pero tienen sentido. Y sin darnos cuenta, tomamos a Dios, dejamos la Biblia y diseñamos un Dios a nuestra forma y manera. Y yo le había explicado que tenemos dos extremos. Tenemos el extremo de la religión, porque vuelvo y repito, la religión se convierte en una filosofía en la manera en que yo miro y creo que es cómo debe ser Dios y cómo Él tiene que hacer las cosas a mi favor o a favor de mi entorno. Y están los dos extremos, y los dos extremos son religión. Está el extremo del religioso, que siempre está acusando al débil, al cansado, al fatigado. La Biblia no me dice eso. Me dice que lo tengo que recibir, que lo tengo que amonestar, que lo tengo que, ¿verdad?, motivar a través de la palabra del Señor. Pero está este religioso que piensa que con sus obras se acerca a Dios y no entiende que ya el Señor se acercó a nosotros a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Tú no te acercas a Dios. Yo quiero que entiendas esto y es Dios quien se acercó a ti. Entonces tienes la otra religión, que entonces es el libertino, porque no se pasa por alto eso. Y mientras tú estás en el balance en Cristo y buscando al Señor y siendo forjado, tu carácter es forjado en el fuego de la presencia y de la palabra del Señor. Tú tienes un religioso acá que dice, como ya tiene tanta experiencia pero perdió su primer amor, dice, ay, no me gusta cómo alabas a Dios, no me gusta cómo tú predicas, no me gusta porque no, tú estás muy gritón, muy trillado. Y claro, todos pasamos por procesos de madurez para aprender y crecer. Pero el religioso siempre está de mal humor. Y una de las cosas que aprendimos en el Evangelio de Juan es que si Dios está en ti, ríos de agua viva fluyen de tu interior. Y no hay como que ese rostro amargado, lo que hay es una sonrisa que sale de tu profundo corazón porque es el gozo de la salvación. ¿Alguien dice amén conmigo? Pero tienes el otro extremo de aquel que dice, ay, tú buscas, le está diciendo al que está en balance, el que viene, el que ayuna, el que ora, el que busca a Dios, el que lee la Biblia, el que pone música cristiana en su carro. Entonces tienes el otro extremo que también es una religión, por si acaso. Y dice, ay, tú estás muy legalista, ay, tú estás buscando mucho a Dios. Y ninguno de esos dos extremos Dios no los quiere. Lo que Dios quiere es gente balanceada y enfocada en la presencia y en la palabra del Señor. Entonces, ambos extremos están cegados. Y Cristo le dijo, ustedes están ciegos. Ustedes necesitan la visión que ahora este hombre tiene. Y entonces continúa la conversación en el próximo capítulo 10, que aquí es donde estoy llegando. Y Cristo le está diciendo a todas esas multitudes y fariseos que están allí, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y hace un contraste entre el buen, no el pastor, el buen pastor. Y luego habla de los pastores asalariados.
Y él dice que el pastor asalariado es aquella persona que cuando ve el peligro inminente y viene el lobo a matar o a dañar las ovejas, a huyir crispín. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Pero que el buen pastor se arriesga y dispone su vida y la entrega para que esa oveja esté protegida. ¿Pero quién es el ladrón? El ladrón, él siguió diciendo y contrastó que el ladrón no viene, dijo su propósito, sino hurtar, matar y destruir. Y tú pensarías que en ese momento está hablando del diablo, pero no está hablando del diablo. Está hablando de los mismos fariseos que estaban acusando a ese pobre ciego de que había recibido la vista y que fue un día sábado y que no había hecho nada, no había pecado, simplemente tomó su lecho y quiso andar. Y que en la vida tenemos gente y nos topamos con personas que son ladrones de la palabra, de la promesa, de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y que nosotros no podemos permitir ser influenciados por gente que cargan simplemente religión, pero han abandonado una vida de relación con el Espíritu Santo. Pero que en Rilloy no es así, en Rilloy no hay religiosos, hay gente amantes de la presencia de nuestro Rey y Salvador. ¿Alguien dice amén conmigo? Y Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, no cualquier pastor, es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y si entendemos lo que significa ser pastor, la palabra que utiliza nuestro Señor allí en esa porción bíblica, en el diccionario Strong, el número 4166, significa o dice en el griego poimen, casi parecido a poema, P-O-I-M-E-N, poimen. Y significa un apacentador, significa un guiador de ovejas, uno que cuida, que dirige, que guía, que atiende, que alimenta y protege el rebaño. Y si yo trato de definir lo que es la paternidad en esta mañana, me parece que las mismas funciones y la definición en sí de lo que es la paternidad es bien similar a lo que es la expresión y la definición de ser pastor. Voy a volverlo a repetir. Un pastor en definición y lo que Cristo estaba diciendo es que es un apacentador, un guiador de ovejas, uno que cuida, uno que dirige, uno que guía, atiende, alimenta y protege su rebaño. Y por eso la función pastoral es como la función de un padre espiritual que engendra hijos espirituales para cuidar y protegerlos. Pero cuando lo traemos a la línea literal, a este mundo terrenal, la expresión de padre es similar a la de un pastor en la tierra. Yo soy el pastor y el padre espiritual en este entorno. Pero en el seno de tu casa, varón que estás aquí, tú eres el pastor de tu casa. Tú eres quien guía, tú eres quien cuida, tú eres quien proteges y das tu vida por el rebaño. ¿Quiénes son ellos? ¿Son tus hijos? ¿Es tu matrimonio? ¿Son tus nietos? Y si no tienes nietos todavía, todo lo que tú hagas ahora va a llegar al punto de afectar positiva o negativamente a tus futuras generaciones. ¿No te has casado todavía? Te profetizo que te vas a casar y que vas a tener hijos y que vas a tener nietos y que todo lo que tú hagas ahora en tu soltería también afectará a tus hijos y a tus nietos. Que hoy tienes que verte como el hombre de Dios. Y cuando vemos la figura de Cristo, vemos la figura del Padre. Y que cuando nosotros como padres oramos por nuestras familias, tenemos que pedir el mismo carácter de Cristo para poder apacentar nuestra familia. Tú puedes pedir cualquier cosa. Tú puedes tratar de ser el mejor padre en lo económico. Tú puedes pedirle al Señor para que cubra tus afirmaciones emocionales y que tú puedas también reafirmar a tus hijos. Pero si el asunto espiritual no se trabaja, no vas a tener la suficiente salud para trabajar aún los asuntos emocionales que tienes que cubrir dentro de tu casa. Y yo quiero que tú entiendas, y yo no voy a pasar por alto la figura de la mujer, pero tanto el hombre como la mujer
ambos tienen dos roles que son totalmente diferentes. Y la mujer no puede brincar el rol del hombre, pero el hombre no puede brincar el rol de la mujer. La mujer no puede renunciar a su rol con sus responsabilidades, pero el varón tampoco lo puede hacer. Mientras orábamos aquí a las 8 de la mañana, hicimos la cadena de oración. Todos coincidimos en orar por la familia, porque la sociedad se está desintegrando. Y si tenemos familias fuertes, tendremos sociedades fuertes. Pero tú sabes cómo Satanás comienza a atacar a la familia y a la sociedad. No empieza con el reggaetón y las malas palabras y la basura que se está escuchando en la radio. No se comienza con la criminalidad o con los jóvenes que están matándose o muriendo. ¿Sabes cómo comienza este asunto? Comienza cuando un hombre deja de hacer lo que le corresponde. Ningún hombre dijo amén aquí. Esto está bien, pero yo sé que Dios te está hablando y por eso tú estás muy atento. Porque en el jardín del Edén no fue atacada Eva, fue atacado Adán. Y si tú vas a Corintios, Pablo cuando habla del primer Adán que cayó en pecado y en corrupción. Pero cuando Pablo habla del segundo hombre perfecto, no menciona a Cristo, sino que hace referencia. Sí, es Cristo, pero utiliza también el nombre. Y el segundo Adán trae salvación. ¿Por qué menciona el primer Adán y luego el segundo Adán? Porque en el jardín del Edén comenzó todo cuando a ese hombre se le dieron unas instrucciones de cuidar, de apacentar, de guiar su rebaño, que en ese momento era su esposa. Y cuando Satanás afecta al hombre, toda la familia está descubierta. Ciertamente la protección y la cubierta de Dios es importante, pero Dios no quiere que tú seas simplemente un padre o un pastor para tu familia. Dios quiere que tú seas un buen pastor y un buen padre para tu familia. Y eso implica concentrarte y enfocarte en que hay asuntos económicos que son importantes trabajar y los emocionales también, pero también el asunto espiritual. Y cuando tú te haces ajeno al asunto espiritual, entonces hay cabida para que la serpiente entre y afecte a tu esposa. Entonces hay cabida suficiente para que la serpiente entre y afecte tus generaciones. Pero hoy se levantan hombres de guerra, hoy se levantan hombres de fe, hoy se levantan hombres de autoridad y dicen: mi casa la pastoreo con la ayuda de mi Dios. La serpiente no tiene parte ni suerte. Y le voy a decir una cosa, la figura de Cristo es la figura que el hombre tiene que imitar. Si Pablo le dijo algo a los corintios fue: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Yo te digo la verdad, yo no me atrevería a decirle a mi esposa: sea imitadora de mí, a menos que la figura de Cristo no esté contemplada en mi interior. Si Pablo, siendo imperfecto, se atreve a decir eso, es porque él entendía que la figura de Cristo, el Espíritu Santo, estaba forjando el carácter de Dios en su vida. Y si hay algo que tú como varón tienes que pedir, es eso: Espíritu Santo, forja en mí el carácter de Cristo. Porque cuando tú vas desde el Antiguo Testamento y tú ves cómo Cristo es profetizado, en términos teológicos hay tres figuras que se muestran y se revelan de la figura del Señor. Está el profético. Moisés dijo: viene un profeta y viene de Dios, y a este escuchen. Vino el sumo sacerdote, que es Cristo, Hebreos lo dice. Y también Cristo es figurado como el Rey de reyes y el Señor de señores. Cuando tú entiendes la dinámica, que Adán está identificado en Cristo y que tú también estás identificado en Cristo, no sé si tú cogiste lo que te dije, pero entonces la figura teológica de Cristo, estas tres figuras también se revelan en tu vida: el profeta, el sacerdote y, ¿por qué no?, el rey. Yo no sé qué le pasa. Estos varones oraron hoy. Estos varones ayunaron, desayunaron. Porque te estoy diciendo que tú eres el rey de tu casa. Pero no cualquier rey. No es rey ese como la canción que dice: yo sigo siendo el rey. Porque si tú sales con esa canción, entonces déjate de ser el rey, porque te cogen con la sartén, te dan por la cabeza y te botan y te van a decir: ¿quién es el rey ahora? No, yo no te estoy hablando de ese tipo de rey, por si acaso. Gózate. Dile que está a tu lado: varón. Dile, yo soy el rey de mi casa.
dígaselo. ¿Por qué es importante? Usted se está, ahora sí que no está, ahora sí que estamos fluyendo, alaba. ¿Por qué yo te estoy trayendo esto? Porque si Cristo fue profeta, y si Cristo profetizó, y si la figura del buen pastor se tiene que manifestar en el carácter del hombre de Dios, entonces tú eres un profeta en tu casa. Y para ser un profeta tienes que también hacer como Josué, que Dios le dijo que tenía que esforzarse y ser valiente. ¿En qué? En pelear. No, mi gente, no. En guardar la ley de Dios. Si algo sabía Josué era ser un guerrero, pero Dios no quería que entrara en una dimensión de guerra literal o natural, sino que entrase a dimensiones de guerra espirituales. Y ningún soldado sale a la guerra sin sus herramientas y sus recursos de guerra. Así que la palabra de Dios es la guerra profética, es el instrumento profético de guerra que Dios te ha dado para que tú profetices sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu descendencia. Pero necesitas la palabra de Dios y necesitas profetizarle a tu familia. Y tienes que decirle a tus hijos cuando lleguen desanimados, aunque tú estés desanimado, aunque tú tengas la presión del trabajo, aunque tú tengas la carga de los problemas del matrimonio, tiene que haber una palabra que fluye desde tu interior que es diferente a la del mundo. Porque en la corriente del mundo ese hombre dice que piensa y cree que es ser hombre, porque toma a una mujer, la embaraza y la deja y sigue así continuamente en un patrón de vida. Piensa que eso es ser hombre, pero eso es simplemente una imitación pobre y mediocre de ser un hombre. Aleluya, gloria a Dios. Porque la verdadera figura se encuentra en Cristo y lo que se necesita no es decir, aquí la última palabra la digo yo, no, la dice el Señor. Y tú eres el profeta que manifiestas y declara sobre tu familia lo que dice el Señor. ¿Dónde están esos profetas aquí? Óigame, todo esto yo se lo estoy dando de gratis y al final usted me va a invitar a almorzar. Cristo es el sacerdote, hermano. Usted es el sumo sacerdote de su casa. La Biblia dice que el sacerdote presentaba sacrificios delante del Señor. El sacerdote tenía la función de presentarse delante de Dios para representar al pueblo al presentar el sacrificio. Pero también cuando este sacerdote presentaba el sacrificio, presentaba o representaba, mejor dicho, a Dios delante del pueblo. La Biblia dice que Job presentaba sacrificios todos los días por sus hijos. Y el sumo sacerdote tiene la función de ministrar su presencia o la presencia de Dios sobre el pueblo. Y el pueblo es tu rebaño. Tú no puedes delegar esa responsabilidad sobre tu esposa, aunque tenga emoción, porque emocionalmente ella tiene mayor conexión, pero tú tienes mayor conexión en lo espiritual. Y tú no puedes relegar la responsabilidad de sumo sacerdote a tu esposa o a tus hijos. Y como yo contaba en la experiencia de los jóvenes que a veces no se atreven a orar en público por el qué dirán, si se burlarán de mí. Yo sé que hay varones que Dios los ha llamado a predicar y a orar y en público no tienen problema, pero cuando lo hacen con su familia, aquellos que no toman parte de manera seguida, se le hace un poquito difícil comunicar o expresar esta área o esta parte espiritual. Pero eso no significa que no esté en ti. Lo que pasa es que tú tienes que darle libertad al Espíritu Santo. Y no se trata de hacer un culto para que recojas ofrenda en tu casa, nada de eso. Simplemente que tú puedas tener cada oportunidad, cada viaje en carro y tú le digas, vamos a orar antes de salir para que Dios nos cuide. En el momento de cenar, tú puedas decirle y se cree la costumbre, la buena costumbre de orar por la cena antes de comer. Todos esos detalles parecieran ser pequeños, pero son grandes y permite que tú puedas ministrar como un sacerdote, como el sumo sacerdote que el Señor te ha hecho para tu casa. Y que en todo tiempo tú puedas meditar en la palabra, que hay una Biblia en la mesa de descanso y que tú le puedas decir a tus hijos un consejo que esté sujeto y alineado a través de las Escrituras. Que tú no le digas a tu hijo, ya me sacaste el monstruo, ya no quiero hablar contigo, no, que tú le puedas decir a tu hijo, tengo una palabra certera para ti. Siéntate aquí conmigo y vamos a orar juntos. Aquí hubo un caballero, le voy a contar esto.
un caballero, y después yo le voy a pedir que lo testifique, que su hijo estaba en una situación difícil y él fue y se encerró en el baño y empezó a orar. Y él me testifica y me dice, Señor, tú me dijiste a mí, pero yo estoy viendo lo contrario. Y después que terminó de orar, Dios usa a una persona, lo llama y le dice, mira, Dios te dice esto y esto y lo otro. Entonces, en medio de la dificultad del hijo, el papá le dice, ¿sabes una cosa? Ya Dios habló y selló esto. Usted no tiene por qué temer porque ya Dios estableció lo que iba a pasar. Yo tengo padres aquí que me dicen, hace tiempo que no veo a mis hijos. Oye, pero se abrió una puerta y Dios está trabajando con ellos. ¿Sabes por qué? Porque las oraciones de un padre que tiene la mejor intención de rodearse de sus hijos y compartir con ellos, ese tiempo va a llegar porque Dios escucha tus oraciones. Y cuando llegue ese momento y ese tiempo, Dios te va a dar palabra para ministrarle como el sacerdote de tu casa. No es que vas a hacer una oración bien litúrgica, no, eso no es el asunto. Es que con el corazón, no mostrando que tus hijos digan, ay, papi es un religioso. No, que digan, papi es un hombre de Dios. Se comporta como un profeta en mi casa, se comporta como un sacerdote. Porque déjame decirte algo, allá afuera, si nosotros no le hablamos a nuestros hijos de sexualidad, no le hablamos a nuestros hijos de las diferentes situaciones que están ocurriendo, el mundo le va a hablar y lo va a hacer de una forma gráfica y totalmente diferente a lo que es el orden bíblico y los principios de Dios. Y no pueden haber hombres callados cuando Dios te ha dado una palabra como sacerdote para poderla ministrar. Yo no sé si usted ve lo que está sucediendo en nuestro país, pero no lo vamos a sufrir nosotros, lo van a sufrir nuestros nietos. Si Cristo no viene, lo va a sufrir nuestros nietos. La persecución que se va a levantar en este país, mayor a la que estamos viviendo. Y si tú como sacerdote no te paras delante de tu familia y le dices, no, la Biblia dice, y le enseñas, entonces ellos van a sucumbir en las corrientes del lobo que vino a quitarte tus ovejas. Porque esto no es broma, esto no es relajo, esto no es que lo resolvemos con el psicólogo, porque hay asuntos emocionales que se resuelven con el psicólogo, pero tú no puedes resolver lo espiritual con lo emocional. Y tú no le vas a decir, mujer, resuélvete eso, ve donde el pastor y vete y que lo liberen. Eso no funciona de esa manera. Si se tiene que romper cualquier maldición generacional, comienza por usted, caballero. Vamos a levantar la verdadera hombría y vamos a enseñarle a esa sociedad que hay hombres de Dios verdaderos, hombres íntegros, hombres que cargan la presencia de Dios y la verdad de Dios, que le ministran a sus hijos, que cuando hay un asunto, cuando el lobo ha venido a quitarte tus ovejas, tú puedas decir, yo soy el buen pastor. Y si yo tengo que entregar mi vida por ellos, yo lo voy a hacer. ¿Sabe lo que nos dice la sociedad en esta cultura? Celebremos el Día de las Madres, pero el Día de los Padres no, porque hay padres que son malos. Hay quienes sirven para engendrar nada más. Pero yo te voy a decir una cosa, el asalariado cuando ve el peligro va y se esconde. Pero el buen pastor es el que a pesar del peligro, del riesgo, de las consecuencias está ahí. Entonces Dios levanta buenos pastores que no son los biológicos, pero son de corazón buenos pastores. Entonces ya yo me cansé como varón que la cultura me esté estrujando en la cara que los hombres son malos, porque yo no soy malo ni usted tampoco. Bueno, yo espero que usted no lo sea, no me haga quedar mal. Yo me cansé de eso. Yo me cansé que los malls en el Día de las Madres estén llenos y ayer yo pasé por el mall y estaba medio lleno. No, de verdad, yo se lo digo. ¿Ah? Los beauty estaban más llenos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? No, porque hay hombres que han dejado su responsabilidad y hay madres que también lo han hecho. Pero la cultura nos está enseñando que tenemos que odiar a los hombres. No hay hombres buenos de Dios. Hay hombres que no son como los asalariados y que han asumido responsabilidades y se han convertido en posición como los buenos pastores, que aman, que cuidan, que protegen y guían el rebaño. Y esa gente hoy tiene que ser honrada porque son los buenos pastores. Amén. Somos los reyes.
Somos los reyes de la casa. Y no decimos que somos reyes como dice la cultura, que nosotros abusamos de nuestras esposas. Como decía la misionera el domingo pasado. No, porque el machismo está fuertemente. Y en Puerto Rico pasa lo mismo. Pero ya nos cansamos de que esa sea la voz cantante. Tiene que haber una voz que diga, no es así. Los hombres de Dios somos reyes en nuestras casas. Y cuidamos y protegemos que cada uno de los integrantes de nuestra familia estén provistos de todas las áreas de su vida. Y no hacemos abuso del poder, sino que usamos la autoridad con el fin correcto. Para traer orden en nuestra casa. Y que cuando las cosas no están sujetas y alineadas conforme a la voluntad de Dios, hay gente, hay hombres de Dios que pueden decir, voy a usar mi autoridad no para abusar de mi esposa, sino para afirmarla. Que si yo tuve la oportunidad de estudiar y trabajar, mi esposa también lo puede hacer. Que si mis hijos quieren estudiar esa carrera universitaria, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, pero Dios va a hacer provisión. Eso es un rey, un verdadero rey en su casa. Que cuando ruge como el león, lo hace para cuidar y proteger a sus ovejitas.